Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver las dos versiones, Reina Valera y luego la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Nos dice la Escritura, porque voy a leer primero la Reina Valera. Porque todo lo que es nacido de Dios, primero de Juan 5, 4. Así es. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Ahora veamos la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, y nos dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Es interesante poder ver en este pasaje que está hablando de que dice que todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, pero que logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces, ¿pero qué sucede? Yo creo que todos lo sabemos, lo entendemos, que es por medio de nuestra fe, pero siempre nuestra fe, la fe de todo creyente, es confrontada. ¿Quién no le ha tocado o quién no le ha vivido esa, vamos a llamarle así, confrontación a su fe? Y uno de los aspectos cómo nuestra fe es confrontada es a través de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Y son muchas veces estas emociones, estos sentimientos, los que engañan y de alguna manera debilitan nuestra fe. ¿Les ha pasado a ustedes? Yo creo que nadie nos escapamos de eso, nadie, ni el más espiritual. Siempre van a venir momentos donde nuestra fe se va a debilitar. Eso es algo normal, parte de la vida de todo cristiano. Pero y a través de esto, de alguna manera podemos decir así que el enemigo, el diablo, hace que la fe de los hijos de Dios, como estamos diciendo, precisamente sea debilitada. Y cuando somos tentados, ¿tú eres tentado? Igualmente, todos somos tentados, todos los días. Todos somos tentados. A veces decimos, no, pues porque lo relacionamos, cuando decimos que somos tentados, lo relacionamos siempre con que tiene que ser con un aspecto, por decir, de que si tú antes tomabas, alcohol, pues ahora vas a ser tentado con el alcohol, o el aspecto del sexo, o a veces consideramos que solamente son aspectos de ese tipo, y esos son algunos. Pero ¿sí sabías que todos los días somos tentados? ¿Y saben cuáles son uno de los aspectos que a veces no los consideramos que somos tentados? Por ejemplo, en este momento yo tengo tiempo para leer la Escritura o para orar, pero mejor
agarro mi teléfono y me pongo a ver qué está pasando en el Facebook. Ahí yo estoy siendo tentado. O me pongo a leer la Biblia o a orar, o me pongo a ver el Facebook, las redes sociales. Ahí estamos siendo tentados. Y a veces, o generalmente, ¿quién gana? ¿Quién vence? Facebook, YouTube, Netflix, porque a veces el tiempo que tenemos es limitado por el trabajo. Yo sé, todos trabajamos mucho. Y sí, yo no estoy diciendo que esté mal, sea pecado el que veamos las redes sociales. No. Claro, es malo y pecado si usa las redes sociales para ver cosas que no edifican, claro que sí. Pero ese es un ejemplo solamente de que cómo somos tentados. Y esa es una realidad. Somos tentados. Yo les digo, en lo personal, a mí me pasa. Y yo me he propuesto, abro el teléfono y empiezo a ver y digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si yo sé que tengo que hacer esto, tengo que, algo que tiene que ver más directamente, que me va a edificar. Y tengo que proponerme así completamente, dice, no, esto hago a un lado el teléfono, lo quito, lo hago a un lado. Pero la carne me dice, nada más un ratito, un poquito. Mira, nada más unos cuantos. Ahí estamos siendo tentados. Entonces, quería pues hacer vamos a decir, este énfasis de que el ser tentados no solamente tiene que ver con los aspectos, como decíamos, el alcohol o esto o lo otro, pornografía. Sí, eso es, sí. Pero tiene que ver con cosas más cotidianas, cosas más que aparentemente eso no es pecado, no está mal y todo, pero sí hace, si no sabemos controlar nosotros, eso nos controla a nosotros. O nosotros controlamos eso o esa cosa nos controla a nosotros. Ahí estamos siendo tentados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos siendo tentados, tomamos decisiones de acuerdo a nuestros sentimientos o de acuerdo a nuestras emociones, o tomamos decisiones de acuerdo a nuestra fe. Tenemos la opción, o nosotros elegimos, como sabemos, tenemos libre albedrío. Así es. Cada quien decidimos. Y de alguna manera, ahí, aquel pasaje que todos conocemos de memoria, de Juan 10:10, dice en la Nueva Traducción Viviente, Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante, dice la Nueva Traducción Viviente. Y sí, de alguna manera, a través de ser tentados, porque recuerden que sabemos, ¿quién es el que nos tienta? ¿Dios nos tienta? No. Somos tentados por el mal. Dios nos prueba, pero Dios no nos tienta. Entonces, cuando leemos este pasaje, que la mayoría no lo conocemos, que nos dice que el ladrón no vine sino para robar, matar y destruir, esos aspectos, en ese momento, ahí nos está robando. Si no estamos lo suficientemente fortalecidos en nuestra fe o fortalecidos para poder discernir qué hacer y qué no hacer en determinados momentos y circunstancias, o nos dejamos llevar por nuestros sentimientos o nos dejamos llevar por, vamos a decir así, por nuestra fe, por lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, es una lucha
que todos enfrentamos. Todos enfrentamos esa lucha, nadie nos escapamos. Todos nos enfrentamos en esa lucha. Y cómo nosotros vamos a saber qué es lo que yo voy a decidir, qué es lo que yo voy a elegir en aquellos momentos, en aquellas circunstancias. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si nuestra fe nos dice, vente hacia acá, pero nuestras emociones nos dicen, no, para acá. Ahí es como hemos dicho, ahí está la lucha que tenemos en la carne. Y cómo nosotros pudiéramos llamarle, si nosotros decimos, ok, la fe, entonces, ¿cómo podríamos llamarle a la fe? Estamos hablando de esa lucha que tenemos. ¿Cómo podemos llamarle a la fe? Bueno, sabemos que hay, que si decimos ¿qué es la fe? Bueno, hay ese pasaje también que la mayoría conocemos, que todos sabemos, de Hebreos 11, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, y así es. Pero, ¿qué más? ¿Qué podemos decir? Entonces, la fe, ¿cómo la podemos considerar? ¿La fe es como un sentimiento? No. A veces creemos y pensamos que así es, que la fe es como un sentimiento, pero no es un sentimiento. Todos tenemos esa lucha, todos tenemos esa batalla como creyentes. Esa lucha, esa batalla en contra de nuestras emociones, en contra de nuestros sentimientos. Como creyentes vivimos por fe. ¿Así no dice la Escritura? Así es. Pero cuando llegan a nuestra vida circunstancias difíciles, cuando llegan a nuestra vida aquellos momentos o circunstancias de diferente índole, como ya lo hemos dicho, puede ser de enfermedad, puede ser económica, puede ser de diferentes problemas familiares, de muchas maneras. Cuando vienen esas circunstancias, esos momentos difíciles, ¿qué es lo primero en que, vamos a decir así, somos movidos y afectados? ¿Qué es lo que se mueve en nosotros? Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando vienen aquellos momentos, aquellas circunstancias difíciles. Puede ser tristeza, preocupación, temor. Y cuando viene aquel momento, aquella circunstancia que todos enfrentamos, en algún momento u otro, lo hemos enfrentado, o algunos tal vez digan, en este momento yo lo estoy viviendo, lo estoy enfrentando, o lo vamos a enfrentar. Eso es parte de nuestra vida, aún como cristianos. No es cierto aquellos que dicen, aquellos que predican, que el cristiano nunca tiene problemas. Y si estás firme, nunca vas a tener problemas. Ese no es un evangelio correcto. No es cierto. Es cierto que sí somos fortalecidos, pero mismo Jesús nos dice y nos dijo, en el mundo hallaréis aflicción. O sea, cristianos y no cristianos vamos a pasar por aflicciones. Pero cuando Jesús dice que Él ha vencido al mundo, entonces cuando nosotros tenemos esa comunión por lo que sucede en el mundo, nos va a ayudar, nos va a fortalecer, vamos a tener, como dice la Escritura, aquel escudo, aquella roca fuerte en quien podemos nosotros refugiarnos, a quien venir, a quien acudir.
para poder resistir aquella situación, aquella circunstancia difícil. Amén. Yo recuerdo, yo tenía poco tiempo de convertido allá de donde yo vengo, en México, y recuerdo que hubo un retiro de jóvenes en aquel entonces, porque quiero decirles que yo fui joven, así como ustedes. Estaba en un retiro de jóvenes y hubo como un receso y ahí en aquel retiro, y luego pues ya uno viene en receso, pues varios jóvenes nos reuníamos en un lugar, otros en otro lugar, y así estábamos platicando en el receso y todo. Pero a uno de los hermanos que estaban en retiro le llegó la noticia, estando ahí en el retiro, de que un familiar de él había fallecido. Y bueno, le llega la noticia, él estaba allí, y de repente pues, nos empezamos a dar cuenta de que pues, de repente él como que se apartó y luego como que pues, estaba triste y estaba llorando. Y yo me acerqué y se acercó alguien más y estuvimos con él. ¿Qué pasó? Y ya nos comentó y nos dijo. Pero uno de los líderes que andaba ahí en el campamento, él mencionó algo y dijo algo. Y dijo, bueno, nosotros como cristianos no debemos de llorar. Así dijo él. Nosotros no debemos de llorar. No. Y yo, aunque yo era recién convertido, yo no tenía madurez en la escritura y apenas estaba aprendiendo. Y yo le dije, discúlpeme hermano, pero yo no creo que lo que está haciendo el hermano, que está triste y llorando, esté mal. Pues recibí una noticia normal. Yo creo que cualquiera, una noticia así nos va a hacer que nos sintamos mal. O sea, eso, yo le dije, para mí eso yo no creo que sea mal o que Dios no esté en contra de eso. Y decía él, no, pero es que nosotros como cristianos tenemos que estar firmes en la fe y nosotros no debemos y no podemos llorar. Y yo le dije, bueno, está bien, pues yo respeto lo que usted diga, pero yo no estoy de acuerdo. Y saben, hasta el día de hoy igualmente yo no estoy de acuerdo con cosas así. Nosotros, aún como cristianos, sí, nuestros sentimientos sí van a ser movidos, y más en situaciones y circunstancias como esas. Eso es parte. Pero hago y recuerdo esta ocasión, este testimonio, porque a veces se piensa que nosotros no debemos de tener sentimientos de ese tipo o de esa índole. Entonces, podemos ver en la Escritura, hay unos pasajes en 1 Samuel capítulo 30, podemos recordar, y tiene que ver con lo que estoy diciendo. Es una historia que ahorita nos vamos todos a recordar. Era cuando, ahí en 1 Samuel capítulo 30, en la Nueva Traducción Viviente, ahí de versículo 3 y 4 dice que David y sus hombres habían venido a una ciudad que se llamaba Siclag, y que habían sido invadidos la gente de David que estaba ahí en aquel lugar, y que llegaron y prendió un fuego ahí donde estaban ellos. Y cuando llega David y los hombres con el que él venían de otro lugar, dice que se habían llevado a las mujeres cautivas y a los niños que habían quemado ahí el lugar. Y dice el versículo 3 que vino David con los suyos y la ciudad estaba quemada. Sus mujeres, sus hijos,
se los llevaron cautivos. Y dice que el versículo 4, David y la gente que con él estaban alzaron su voz. ¿Qué dice que hicieron? Y lloraron. Pero ¿cómo que David lloró? Pero si era un guerrero fuerte, un hombre de Dios. Y dice, y lloraron. Dice, hasta que les faltaban las fuerzas para llorar. Pero fíjense lo que dice el versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínense. Porque todo el pueblo estaba en amargura, dice, de alma. Pues dice, mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vemos, si vemos ese momento, hubo un momento, sí, de tristeza, de llanto, de desesperación por las circunstancias que habían estado pasando, pero vemos enseguida que como que fue un momento y luego dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, no se quedó ahí, David no se quedó ahí lamentándose y pasaron los días, los meses y ahí se quedó. No, dice que se fortaleció en Jehová. O sea, eso es algo que aquí vemos un ejemplo en donde, sí, todos vamos a pasar por situaciones difíciles, todos vamos a pasar por momentos de tristeza, dependiendo de la situación, de la circunstancia, pero lo que vemos en la Escritura, como en estos testimonios, en estos ejemplos, es de que sí podemos pasar y esos momentos, nuestras emociones van a pasar por esos momentos, sí, pero no nos vamos a quedar allí, porque podemos nosotros, después de eso, fortalecernos, venir delante del Señor y vamos a ser fortalecidos. Y no voy a leer más adelante, pero ¿quiénes recuerdan qué es lo que sucedió después de que cuando dice que David se fortaleció en Jehová? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo David? Dios le mostró qué hacer y recuperaron a sus familias. Así fue. Entonces vemos qué interesante. Aquella situación difícil la vivieron, sí, la expresaron en sus sentimientos, pero como que de repente ya llegó un momento en que, ¿cómo David se fortaleció en Jehová? Pues vino delante del Señor, tal vez expresó la situación, Señor, ayúdame, fortaléceme, lo normal que podemos hacer, y vemos cómo Dios obró. Hasta le dio la estrategia qué hacer para recuperar a la familia. Y cuando si nosotros así obramos, cuando vienen momentos y circunstancias difíciles, vamos a darnos cuenta que Dios va a darnos la estrategia qué hacer, dependiendo de las circunstancias que cada quien pasemos. Pero ¿qué sucede? Es muy común a veces que nos quedemos estancados, solamente dejándonos llevar por aquella situación difícil y dejándonos llevar solamente por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Hay quienes se quedan ahí mucho tiempo. Yo he escuchado de personas y generalmente son personas que no son cristianas, pero yo recuerdo de conocidos que había donde algún ser querido falleció, donde pasaban ya tenía 2, 3 años y la persona, ya sea hombre o mujer, seguían como si apenas acababa de su ser querido de haber partido. Decir, ¿cómo? O sea, si ya pasaron 2, 3 años, ¿cómo es que sigue así? ¿Cómo es que no puede salir adelante?
porque no han conocido al que nos puede fortalecer. Hace una diferencia cuando estamos en el Señor y a cuando no estamos en el Señor. Las mismas situaciones, los mismos problemas, las mismas circunstancias. Cuando estamos en el Señor y decidimos decir, ok, vamos a decir así, si vamos a hacer, si partió un ser querido, vamos a hacer el duelo, claro que sí. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, un ser querido ha partido, la mayoría de los que estamos aquí. Y es difícil. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Hacemos sí el duelo? ¿Nos duele? Claro que sí. Nos dolemos un tiempo, unos días, pero después vamos viendo cómo el Señor nos va fortaleciendo, nos va sacando adelante. Así es. Entonces, tenemos que entender y aprender de que como cristianos vienen esos momentos, esas situaciones. Sí, nuestros sentimientos van a ser afectados en el momento, pero no nos vamos a quedar ahí. No debemos de quedarnos ahí. Amén. Así es que hay otro ejemplo, no lo voy a extender mucho, pero hay otro ejemplo en el segundo libro de Crónicas. Ahí se habla de Josafat, que él fue rey de Israel. Igualmente dice que fueron también atacados por los enemigos, y dice la Biblia que él tuvo temor, pero después dice, él tuvo temor, pero después dice que el rey Josafat se humilló su rostro para consultar al Señor. Había aquel temor, aquel momento, dice que humilló su rostro para consultar al Señor. Entonces, no importa la situación o la circunstancia, siempre nosotros tenemos que no darnos por vencido en aquella circunstancia, en aquella situación. Como algunos dicen, algunos se decepcionan o algunos se desaniman y dicen, ¿y en dónde está Dios? Como que le empiezan a reclamar a Dios. Pero esa no es la posición correcta que debemos de tomar. La posición correcta no es reclamarle a Dios, sino decir, Señor, ayúdame, fortaléceme. A veces no podemos entender tal vez las situaciones, las circunstancias, pero sí tenemos que entender que dentro de aquella circunstancia, aquella situación, Dios es soberano, siempre. Así es que vemos estos ejemplos aquí en la misma escritura, que todos vamos a ser atacados en nuestras emociones, por las circunstancias, en nuestros sentimientos. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos ver aquí? Que la fe y los sentimientos de nosotros no, vamos a decir así, no están entremezclados. No van a estar entremezclados. Están por ser. La fe es una, los sentimientos son otros. Hay quienes piensan que porque pasaron por aquel momento de tristeza, de debilidad o de temor, piensan que su fe no tienen fe suficiente, y no necesariamente no es así. Recuerden que la fe, estamos diciendo que no es un sentimiento. ¿Qué dijimos que es la fe? La fe es una decisión. ¿Recuerdan cuando hemos hablado ya anteriormente del amor? Y que normalmente es muy normal, es muy común cuando se habla del amor que se relaciona con los sentimientos. Se dice que el amor es un sentimiento. Sí va de por medio, sí, nuestros sentimientos, cuando hablamos del amor, sí, no quiero decir que no. Pero igualmente, cuando hablamos del amor,
decimos que el amor es una decisión. Es muy común decir, es que, y me voy a referir, por ejemplo, a los matrimonios. Es muy común decir, es que ya no siento que la quiero, es lo que se dice. O ya no siento que lo quiero. Y eso no podemos tomarlo como por un sentimiento, porque siempre va a haber momentos donde sentimos que a veces mi esposa, hay momentos donde no siente que me quiere. Hay momentos que ella siente que me quiere, sí me quiere, pero agarrar del cuello ahí. O viceversa. Pero no, ya cuando hablamos, en este caso del amor, no se trata de que siento. El amor es una decisión. Ahora, quiero sí decir, hay y ha sucedido y yo creo que en muchas de nuestras familias y aún nosotros mismos, hay situaciones, circunstancias muy especiales en matrimonios, sí los hay, en donde hay ruptura. Esos son casos muy extremos y especiales y ahí sabemos que Dios también tiene planes y propósitos. No vamos a juzgar eso. Pero en la normal, en lo natural, tenemos que tener cuidado y entender y saber que nosotros no vamos a guiarnos porque sienta o no sienta. Cuando nuestros hijos nos hacen enojar, ¿a ti no te ha hecho enojar tu hijo o tu hija? Pues a todos, ¿verdad? Y te hace enojar y te enojas y en ese momento, ¿qué dices? Mi hijito, mi hijita, te amo, te quiero, ¿verdad que no dices eso? En ese momento no sientes que quieres a tu hijo. Entonces, no es por sentimiento. Entonces, estamos hablando, regresando, hablando en cuanto a la fe. No es por lo que sentimos, es igualmente la fe es una decisión. Yo tengo que decidir. No es porque, es que no siento. No, esto es una fe. ¿Recuerdan? Vamos a decir, la fe es una decisión espiritual. De que a pesar de cualquier sentimiento o emoción que tengamos, nosotros sabemos que tenemos que dar en ese paso de fe. ¿Se acuerdan que hace tiempo hablábamos de paso de fe? Cuando vienen momentos en donde enfrentamos aquellas situaciones y que tenemos que tomar una decisión, pero que a la vez viene cierto temor, cierta duda, pero también como que hay como que sí, yo creo que sí, ahí sí puedo hacer esto, hacerlo, dependiendo de las circunstancias que pasemos. Tenemos dos opciones, dependiendo de las circunstancias que estamos pasando, decir, ok, bueno, yo voy a dar el paso de fe porque he estado orando y Dios me está mostrando que voy a hacer esto. Pero a la vez hay cierto temor, cierta duda. Entonces, ahí tenemos dos opciones. O doy el paso de fe. Cuando damos un paso de fe estamos tomando una decisión. O doy el paso de fe de acuerdo precisamente a lo que yo creo por fe. O tomo la decisión contraria. No dar el paso de fe por esa fe que yo tengo, que yo sé, sino le hago caso a mis sentimientos y a mis emociones. ¿Qué va a marcar una diferencia si yo tomo
la fe o tomo en cuenta mis sentimientos y mis emociones? La respuesta, la consecuencia, el resultado, ¿va a ser igual? Si tomo uno, tomo la otra, ¿va a ser lo mismo? No. Completamente la respuesta, la decisión, la consecuencia va a marcar mucha diferencia. Si yo decido por mi fe o yo decido por mis emociones, va a marcar mucha diferencia. Ahora, algo importante, la fe no quita las emociones, no los quita. A veces pensamos que así es. No. Las emociones ahí están, no las quita. Lo que sucede cuando tenemos esa fe de que hemos comentado en otras ocasiones, de que a veces en situaciones fuertes y difíciles, como que viene y sentimos una paz. Y ahí, como hemos dicho, viene esa paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Viene una paz. Ya lo he dicho cuando mi esposa, en aquella ocasión, embarazada, 7 meses de embarazo, y le dio un, ¿cómo se llama? Stroke. 7 meses de embarazo. Y fuimos al hospital. En el momento, sí, empezó a ver normal, asustados y la situación y el hospital le tuvieron que hacer los exámenes y todo lo que tenían que hacerle. Pero estando ahí, y recuerdo así como que fue ayer, ella estaba allá a donde la metieron ahí un tubo grandote ahí que le estaban haciendo unos exámenes. Y yo recuerdo perfectamente en aquel momento, sí estaba yo como asustado, angustiado. Salí a la entrada lateral de ese hospital, estaba el sol bien fuerte, yo me senté así en un escaloncito ahí, y me senté ahí y me puse a hablar con Dios. Y dije, Señor, después de este tiempo que yo estuve orando y estuve ahí hablando con el Señor, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, no les voy a decir, 5, 10, 15 minutos, no sé. Pero lo que sí sé es que cuando yo me paré y volví a entrar para checar si ya había salido del examen, me dijeron que todavía no salía. Me fui a la habitación en donde ella estaba y a ratito llegó. Cuando ella llega, tanto ella como yo ya estábamos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no nos estábamos dejando llevar por nuestras emociones, porque de acuerdo al momento y la circunstancia eran situaciones difíciles. Pero nosotros mismos no nos dábamos cuenta en ese momento. No nos estábamos dando cuenta. Hasta que llegó una hermana mía y ella después le dijo a mi mamá, ella llegó, claro, ahí a la habitación del hospital y para ayudarnos, para consolarnos, para tranquilizarnos. Y cuando nosotros llegamos y empezamos a hablar con ella, a platicar con ella, y en ese momento ella no nos dijo nada, y estuvo ahí un rato y total ella se fue. Pero después nos enteramos que ella fue con mi mamá y le dice a mi mamá, ella le da el reporte a mi mamá, y dice, pues yo no sé qué les pasa aquí a mi hermano y a mi cuñada. Así dijo, parece que les corre atole por las venas. Y dijo, ¿por qué? Porque pues ellos estaban como que no estaba pasando nada, estaban bien tranquilos, estaban ahí, estaban tranquilos. Dice, yo iba ahí a consolarlos, dice, y salí consolada. Entonces, hubo momentos que nos angustiamos, sí nos angustiamos, mi esposa y yo, porque no era cualquier cosa y sobre todo porque estaba embarazada. Pero después nos fortalecimos en el Señor. Ya no a nuestros sentimientos, ya no decidimos no dejarnos llevar por nuestros sentimientos,
porque nuestros sentimientos nos engañan. Nuestros sentimientos, nuestras emociones hacen que nos sintamos y que tomamos decisiones no de acuerdo a la realidad y verdad de Dios, sino de acuerdo a la realidad y verdad que nosotros creemos o pensamos en nuestra carne. Y es muy diferente. Amén. Entonces, esto es bien importante. Sí va a haber momentos de angustia, sí. Pero, y vamos a dejar pasar eso, porque inclusive eso es parte que nos hace bien como seres humanos. El momento de llorar, de esto, de inquietarse, eso es normal y está bien. Pero después ya no vamos a quedarnos ahí. Amén. Dice el Salmo 56, en Dios he confiado, no temeré, dice el salmista, ¿qué puede hacerme el hombre? Dijo el salmista, en Dios he confiado. Entonces, eso es algo que todos sabemos, pero tenemos que estar conscientes. Sí se vale aquellos momentos de temor, de debilidad, sí, está bien. Pero no nos vamos a quedar ahí, recuerden, no nos quedemos ahí, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a venir delante del Señor y vamos a poder experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en aquellas situaciones, en aquellas circunstancias. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir cuando enfrentamos aquellas situaciones, aquellas circunstancias? ¿Quién va a gobernar? Vamos a decir así, ¿van a gobernar tus emociones o va a gobernar tu fe? Ahí la decisión es de cada quien. Nosotros decidimos. ¿Quién va a gobernar? ¿Tu fe, fortaleciéndote en el Señor, o tus emociones? ¿Hacia dónde nos pudieran llevar nuestras emociones y nuestros sentimientos? ¿A algo bueno? Nunca, ¿verdad? No. Nunca vamos a poder ser llevados a algo bueno si nos dejamos llevar por nuestras emociones. Así es que ahora, ¿y cómo podemos nosotros saber cómo yo voy a reaccionar cuando vengan aquellos momentos, aquellas circunstancias? ¿Cómo yo voy a reaccionar? Si yo voy a reaccionar realmente con fe, o ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo yo saber? Uno de los aspectos en donde sí podemos saber que vamos a poder salir victoriosos, decidiendo por nuestra fe y no por nuestras emociones, es cuando nosotros en nuestra vida espiritual estamos fortalecidos a través de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de las reuniones que tenemos como iglesia. Cada actividad, cada reunión que tenemos como iglesia, siempre el propósito que tenemos nosotros como iglesia y el propósito de Dios es para ser edificados. Eso nos va edificando. Cada situación, reunión de oración, los ayunos, las actividades que hay, estamos siendo edificados. Ahí espiritualmente estamos siendo edificados, y cuando estamos siendo edificados, ahí cuando venga el momento de la lucha, momento de la tentación, momento difícil espiritualmente hablando, no vamos a ser fácilmente arrastrados o tumbados. Vamos a ser fortalecidos. Amén. Así es que
Dice, y ya voy a terminar. Hay algo muy interesante, cómo sin darnos cuenta, ¿recuerdan que hace poco estábamos hablando en cuanto a la justicia de Dios? Hace poco estábamos hablando en cuanto a la justicia de Dios. Y voy a tratar de resumirlo. Y esto es bien interesante. Podemos hablar de la justicia de Dios y podemos hablar de nuestra justicia. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa. Cuando hablamos de nuestra justicia, las obras de la justicia, ¿recuerdan? Lo hemos estado viendo, la Biblia nos enseña, la Biblia nos habla. El Antiguo Testamento, lo que habla, que era más que todo de la justicia de uno. Que para nosotros estar bien con Dios, teníamos que estar cumpliendo nosotros ciertos mandamientos, requisitos, para efectos de poder estar bien con Dios. Y eso está bien, no es que esté mal. Pero cuando es llamado las obras de la justicia, la ley. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, todos hemos escuchado y sabemos que ya no dependemos de lo que completamente nos dice la ley, sino dependemos de la gracia. ¿Han escuchado sobre eso? Que ya es por gracia. Como dice en el Nuevo Testamento, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿recuerdan? Está diciendo el apóstol Pablo. O sea, ya no es por las obras que nosotros podamos hacer. Por eso dice el apóstol, que no es por obras para no vanagloriarnos de que yo estoy alcanzando esto por mis obras. Entonces, ¿hacia dónde voy? Cuando nosotros estamos tentados, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy común que viene en un momento en donde nos sentimos como que si fallamos en algo a Dios, nos sentimos de que ya le fallé a Dios. Yo creo que, pues, no, ¿para qué sigo adelante? Ya no hay remedio. No, mejor ahí la voy a llevar así despacio. Y viene un sentimiento y viene un pensamiento que nos arrastra, nos debilita, como que nos quiere sacar de seguir perseverando. Pero cuando hemos entendido que es cierto, yo tengo que hacer y ser obediente a la palabra de Dios, a sus ordenanzas, a sus mandamientos, sí. Pero cuando hemos entendido de que sí, yo me puedo equivocar, yo puedo fallar, pero ya no dependo, mi relación con Dios o mi comunión con Dios no necesariamente está dependiendo el de que yo haga aquella cosa para ganarme el favor de Dios. El favor de Dios yo ya lo tengo por lo que Cristo hizo en la cruz. Yo no tengo que hacer aquella cosa o aquella otra, porque por eso entendemos que estamos viviendo en la gracia de Dios. Y cuando lo hemos entendido así, aquello que nos ataca en nuestros pensamientos, de que no, pues ya no puedes. No, porque todo lo que se tenía que hacer, y dice la Escritura que Cristo lo hizo por nosotros. Mi salvación yo no la puedo ganar yo por mí, por mis obras. ¿Yo puedo ser salvo por mis obras? No.
No. Yo puedo ser salvo por la obra que Jesús hizo en la cruz. Entonces, cuando lo hemos entendido así, y vienen aquellos sentimientos, aquellos pensamientos de que mira, no, ya no puedes, ya estás, ya, quédate. No, porque yo puedo seguir adelante. Si yo reconozco, si yo me arrepiento y vengo y digo, Señor, perdóname, he fallado, y me pongo a cuentas con Dios, nada tiene que ver el que yo tenga que hacer esto o lo otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconocer, pedir perdón y apartarme de aquel pecado. Ya la obra que Dios requería, Jesús la hizo. Entonces, cuando lo hemos entendido así, y ahí vemos eso, ya no es por mi justicia, sino es por la justicia de Dios. Dios nos hizo justos a nosotros por lo que Jesús hizo, no por nuestras obras. Amén. Entonces, este es un punto importante porque nos va a ayudar, nos va a entender de que sí, todos en algún momento vamos a fallar, vamos a equivocarnos, pero viene aquel pensamiento, no, ya no tienes remedio. Pero no es así. Si venimos delante del Señor, reconozco, me arrepiento, ¿Dios me va a perdonar? Sí. ¿Qué dice la Escritura? Cuando vino el discípulo y le dijo al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Qué le dijo Jesús? ¿7? 70 veces 7. Ahora, aquí estamos hablando de que todos los días, yo creo que cada día que pasamos, hay algo que Dios tiene que perdonarnos. Todos, porque consciente e inconscientemente, como se dice popularmente, la regamos. Todos, consciente o inconscientemente. Es muy diferente a que si yo estoy cometiendo un pecado conscientemente y lo sigo cometiendo, eso es diferente. Ese no es. Pero Dios nos va a perdonar, sí. Lo importante es estar reconociendo cada día, poniéndonos de cuentas con Dios. Y Dios nos, ya lo que Dios requería, Jesús lo hizo. Porque ya hay, si queremos alcanzar el favor de Dios por nuestra justicia, no. Nosotros no podemos, eso no es nuestra justicia. Dios es justo y nos perdona. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie. Fíjense, cuando Jesús está hablando allá en Mateo 6, ¿recuerdan aquellos pasajes cuando Jesús está hablando, le está diciendo, no se preocupen por, cuando dice, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? ¿Recuerdan aquellos pasajes que hace mención Jesús? Dice, no se preocupen. Dice, esas cosas, dice esta versión, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Cuando Jesús está hablando en esos pasajes de que no nos preocupemos por eso, fíjense, ahí Jesús está hablando de 2 luchas o 2 batallas que libramos en nuestra fe. ¿Por qué? Porque está hablando del dinero, está hablando de la comida, está hablando del vestido, que son cosas básicas que todos tenemos. Son necesidades que todos tenemos. ¿Pero qué se necesita para suplir esas cosas básicas? ¿Van a venir así? ¿Van a aparecer por arte de magia? No. Se necesita dinero, ¿verdad? Para tener esas cosas básicas. Entonces, ¿pero qué sucede
cuando vienen esas situaciones. No tengo que comer, no tengo que vestir. ¿Qué sucede a nosotros como seres humanos? ¿Qué es una lucha que empieza a haber en nosotros? Puede ser diferente a unos una cosa, a otros otra, pero pueden ser sentimientos negativos, tristeza, frustración, preocupación, angustia, temor. No tengo, me falta esto. Eso es normal, ¿no? Es así. Pero dice aquí Jesús nos está diciendo en estos pasajes, no se preocupen. Mi Padre Celestial ya conoce que tienen ustedes esas necesidades. Y Él las va a suplir. Entonces, ahí nuestra fe, o decidimos por nuestra fe y decir, bueno, por ejemplo, alguien que se quedó sin trabajo, puede decir, bueno, me quedé sin trabajo. Alguien va a decir, ok, va a estar muy difícil que encuentre otro trabajo, va a estar muy difícil. Ahí las emociones son las que están hablando. Ahorita ya para encontrar otro trabajo ya no se va a poder. Ahí podemos decidir por eso. ¿Y qué voy a hacer para la comida de mi familia, de mis hijos? Y muchas cosas que pueden ser reales, porque es real en ese momento, esa situación, esa circunstancia. Pero hay otra realidad, vamos a decir así, mayor. No la vemos, pero es mayor, espiritual. ¿Cuántos nos han quedado sin trabajo y han experimentado que no se quedaron sin comer? No se quedaron sin... Que Dios obró de maneras que, ¿verdad? Que no se imaginaban, pero Dios obró. Porque decidieron por la fe. Señor, en ti confiamos. Señor, no tengo, Señor, trabajo, pero yo sé que tú vas a abrir puertas. Amén. Puedes decirle al Señor, yo no sé si alguien esté pasando en este momento alguna circunstancia, pero digámosle al Señor, Señor, yo sé que tú abres puertas, que tú vas a abrir puertas. ¿Cómo? No sabemos. Dios siempre sí sabe cómo. Amén. Así es que cuando Jesús dice buscar primeramente su reino y su justicia, no nuestra justicia, vuelvo a repetir, buscar la justicia de Él. Así es que, Señor, gracias Señor, que sabemos que aunque nuestros sentimientos están ahí, no los vas a quitar, ahí siguen. Te damos gracias porque podemos nosotros, Señor, venir delante de ti y nuestra fe, Señor, por esa fe que hemos puesto en ti, Señor, vamos a poder salir adelante, Señor. Vamos a poder salir victoriosos porque sabemos, Señor, que tú estás ahí independientemente de nuestros sentimientos y emociones, independientemente de lo que nos digan nuestros sentimientos y emociones. Ayúdanos a que podamos decidir siempre por lo que ya sabemos y conocemos, por fe de que tú eres fiel, que tú provees y tú nunca nos fallas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.